Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 2 de enero de 2023 y esto es La Contracrónica. Los ucranianos estrenaron ayer el nuevo año entre ataques aéreos de la artillería rusa, toques de queda, celebraciones privadas en sus domicilios y la firme convicción de que su país se terminará imponiendo en la guerra y revertirá por completo la invasión rusa de la que acaban de cumplirse 10 meses. Su optimismo y determinación contrasta con la devastación que reina en las principales ciudades y con el hecho de que aproximadamente una quinta parte del país se encuentra ocupada por los rusos. Las víctimas militares y civiles se cuentan por miles cada mes y la economía se encuentra en estado crítico. En un discurso grabado en vídeo que el gobierno ucraniano publicó poco antes de la medianoche, el presidente Volodymyr Zelensky rindió homenaje a los sacrificios realizados por los ucranianos de todos los ámbitos de la sociedad desde que la guerra comenzó en febrero. Zelensky apeló al patriotismo de sus paisanos, que tan pronto como se desató la invasión, el pasado 24 de febrero, respondieron como un solo hombre y se dispusieron para resistir y repeler la invasión. Les pidió también nuevos sacrificios para el año que entra, en el que quieren liberar toda Ucrania de la ocupación rusa, incluyendo a las regiones que Rusia se anexionó en 2014. Minutos después de la medianoche y de este discurso, las sirenas sonaron en todo Kiev, porque el sistema de defensa antiaérea detectó un ataque ruso con drones. Los habitantes de la capital corrieron a esconderse en los refugios mientras las baterías antiaéreas se esforzaban en defender la ciudad. Una hora antes había comparecido por la televisión rusa el presidente Vladimir Putin, que utilizó su tradicional discurso de fin de año para volver a justificar su operación especial en Ucrania. Culpó de la misma a Occidente, a quien sigue acusando de mantener la guerra con vida para dividir a Rusia, debilitarla y disminuir su influencia. Para Putin, la verdad moral e histórica, y esto es textual, está de su lado, por lo que, a pesar de una serie de reveses en el campo de batalla que ya no pueden ocultar a estas alturas, perseverará en la lucha porque considera que la guerra está ganada y que la victoria se conseguirá en el año que acaba de comenzar. La guerra ya se ha cobrado un altísimo precio en Ucrania. El gobierno no facilita datos sobre las bajas civiles y militares para que eso no afecte a la moral de combate, pero el Estado Mayor del Ejército de Estados Unidos estima que el ejército ucraniano ha perdido hasta la fecha unos 100.000 efectivos entre muertos y heridos. Respecto a las bajas civiles, Naciones Unidas lleva el recuento. A 24 de diciembre del año pasado habían muerto 6.884 civiles ucranianos, 391 de los cuales eran niños, a los que hay que sumar casi 11.000 heridos de diversa consideración. Aproximadamente 8 millones de ucranianos han huido de la guerra y del país y se han refugiado en otras partes del mundo, especialmente en los países europeos. Algunos han regresado, pero no se sabe cuántos. El conflicto se ha dejado sentir en todo el mundo, trastocando infinidad de sectores, desde la energía hasta el suministro de alimentos, ya sea en forma de inflación o de escasez en los países más pobres del mundo. Pero lo peor de todo es que la guerra está aún lejos de terminar. De no mediar un milagro y se alcance antes un alto el fuego, seguido de un acuerdo de paz, pocos son los que apuestan ya por el fin del conflicto a lo largo del presente año. Ambos bandos están convencidos de que pueden ganar en el campo de batalla y eso mismo alargará la guerra. Terminamos 2022 en la Contracrónica con un asunto ucraniano y empezamos 2023 con otro asunto ucraniano. Es inevitable, es el gran tema de nuestros días, de estos días que estamos viviendo, un tanto convulsos, por cierto. Esperemos que el año 2024 no tenga que empezar con el tema de Ucrania y que no terminemos 2023 con el mismo tema. Aunque según están las cosas hoy, todo indica que esto se va a prolongar muchísimo tiempo. Por de pronto ya lo ha hecho más de 10 meses. El pasado 24 de diciembre se cumplieron 10 meses desde que comenzó la invasión rusa de Ucrania. En estos meses han muerto miles de personas, tanto militares como civiles. Y ya sabéis que los desperfectos en la infraestructura, en las casas, cualquier cosa que tenga que ver con lo material se puede reparar, mientras que las vidas humanas, una vez perdidas, ya no tienen arreglo. Es lo más doloroso, sin duda, de cualquier guerra. Solo civiles han muerto, según la ONU, casi 7.000.
de los cuales casi 391 eran niños. Una estadística demoledora que ha de caer sobre la conciencia, si es que tiene de eso, que ya lo dudo, y esperemos que también sobre la persona de Vladimir Putin tan pronto como acabe esto. Ciudades y pueblos de todo el país, pero especialmente en el este y en el sur de Ucrania, que son las zonas más castigadas por la guerra, ciudades como Mariupol, como Bakhmut o como Izium han sido completamente arrasadas. No hay más que echar un vistazo a los vídeos o a las imágenes que nos llegan desde allí. Hoy son lugares que se encuentran medio despoblados, sus centros históricos han quedado prácticamente destruidos a causa de los combates y de los bombardeos, que en algunos casos, tenemos ahí en la memoria, la retina, grabadas las imágenes de ciudades como Mariupol, una ciudad de 400.000 habitantes a orillas del mar de Azov, en el que es un mar pequeñito que está al norte del Mar Negro, y todavía se nos encoge el corazón cuando pensamos lo que tuvieron que pasar los habitantes de Mariupol que quisieron resistir hasta el final. Bien, los daños materiales se extienden por todo el país, no se limitan solo a la zona sur y a la zona este. Han sido destruidas miles de viviendas. De esto también, una de las ventajas de vivir en el siglo ya en pleno siglo XXI es que tenemos imágenes fijas y en movimiento y en directo de cualquier conflicto y por supuesto el conflicto de Ucrania, que en el caso de los europeos pues no nos pilla al lado de casa. Está realmente cerca Ucrania, pegada a la misma centro Europa, no muy lejos de la costa mediterránea. Por lo tanto nos interpela de manera especial, a diferencia de cuando este tipo de guerras pues se libran en otras latitudes. Hemos podido ver edificios de viviendas, algunos gigantescos como estos que se hacían en tiempos de las Khrushchevkas, que se hacían en tiempos de la Unión Soviética, completamente destruidas. Aparte de eso, las viviendas donde la gente vive, las viviendas que podrían ser las nuestras mismas, aparte de eso se ha destruido todo tipo de equipamiento urbano, escuelas, hospitales, teatros, maternidades, edificios administrativos, equipamientos deportivos. Hace mes y medio, en el mes de noviembre, la Escuela de Economía de Kiev, la Kiev School of Economics, que es una institución muy prestigiosa, fundada en los años 90, una institución educativa que tiene su sede en la capital de Ucrania y que imparte estudios de posgrado, másteres, MBAs, etcétera, muy solicitados por parte de los estudiantes de empresariales y de económicas de Ucrania, calculó el coste que había supuesto la guerra hasta esa fecha. Sus especialistas se derramaron por todo el país, por la Ucrania libre, que es el único lugar donde pueden entrar sin arriesgar demasiado la vida, y empezaron a hacer cálculos económicos y hacer estimaciones de cuánto valía lo que se había destruido. Bien, estos especialistas estimaron que los daños en bienes inmuebles, tanto residenciales como no residenciales, y otros tipos de infraestructuras, algunos tipos como las energéticas han sufrido mucho en los 2 últimos meses, pero puentes, carreteras, vías férreas, estaciones de tren, terminales portuarias, etcétera, en la Ucrania libre, es decir, la que no está ocupada por Rusia, no olvidemos que una quinta parte, como os decía antes, de Ucrania está bajo ocupación, asciende a 136.000 millones de dólares. Para que nos hagamos una idea de lo que significa esa cifra, por lo menos si la ponemos en comparación con Ucrania, que es donde está sucediendo esto, el PIB nominal de Ucrania en el año 2021, el año inmediatamente anterior a la guerra, fue de 200.000 millones de dólares. Es decir, la destrucción material ocasionada por la guerra en la zona no ocupada en noviembre constituía el 70% del PIB del país previo a la invasión. Teniendo en cuenta que la Escuela de Economía de Kiev hizo esta estimación en noviembre, en estos momentos el porcentaje debe de ser sensiblemente superior, ya que a lo largo del mes de diciembre los ataques aéreos sobre la Ucrania libre se han recrudecido mediante estas operaciones con drones baratos de fabricación iraní, como la que tuvo lugar la misma Nochevieja. De hecho, como os he contado en la introducción, fue terminar el discurso de Zelensky y automáticamente, a modo de celebración, la artillería rusa, en este caso la aviación, entiendo yo que los drones se encargarán de ellos la Fuerza Aérea Rusa, lanzó una bandada de drones contra la capital del país para machacarla, que es lo que están haciendo desde hace casi un año. Los principales centros urbanos de Ucrania, incluyendo por supuesto a la capital, continúan bajo ataque continuo, tanto por parte de estos drones como de misiles que se dirigen principalmente, por lo menos desde el mes de noviembre, a la infraestructura energética, con la intención de rendir a los ucranianos por hambre y por frío. El invierno, como bien sabemos, en Ucrania es especialmente frío y especialmente duro, de tal manera que quedarse sin electricidad o sin gas te puede condenar a muerte en cuestión de unos pocos días. A 31 de diciembre,
Es decir, hace solo un par de días, en torno al 40% de la red ucraniana de alto voltaje que gestiona la empresa Ukrenergo, la hemos visto aquí en la contracrónica en alguna otra ocasión, se encontraba fuera de servicio. ¿Esto qué significa? Pues significa que hay grandes áreas del país a oscuras, como no puede ser de otro modo, y que los apagones son constantes, tanto en la capital como en muchas zonas del país. Ninguna economía, ninguna parte del mundo, a no ser que esté formada por superhombres, ni siquiera en tiempos de guerra, puede funcionar en semejantes condiciones. Es imposible. Esto ha llevado al Banco Mundial a estimar que la economía ucraniana se vaya a contraer este año en torno a un 35%. Bueno, este año, el año pasado, ya que estamos en 2023, acabamos de entrar. El año pasado, en 2022, no se han cerrado todavía las cifras, pero que tenga una caída de un 35%, más de un tercio. La agricultura en Ucrania es un sector muy potente y muy rentable. Representa en torno al 20% del Producto Interior Bruto. Ahora, más o menos una cuarta parte de ese sector, que es un sector estratégico hasta unos niveles que no nos imaginamos, está completamente parado. Ojo, un 25% de todo el sector. Hay muchos campos que ni siquiera se han sembrado porque no han podido hacerlo, porque no había personal suficiente, que se ha tenido que tomar su arma e irse a la guerra. Otros porque están bajo ataque o están muy cerca del frente. Otros porque ya están dañados por los combates. Otros porque no hay con qué sembrar ni con qué realizar la cosecha, ya que se han destruido granjas, se ha destruido maquinaria agrícola, almacenes, silos, etc. Claro, todo esto está minando de forma decisiva la capacidad de resistencia ucraniana. De ahí que los gobiernos de Estados Unidos y de Europa se muestren escépticos respecto a la capacidad de Ucrania para sostener la guerra por su cuenta y expulsar a los rusos de su territorio. De tener que librar esta guerra a solas, evidentemente Ucrania o ya habría perdido la guerra o ya estaría perdida de antemano, es decir, que sería una cuestión de tiempo que tuviesen que rendirse. Vamos, se habrían rendido ya o su rendición sería cuestión de semanas o de meses, pero afortunadamente Ucrania no está sola. Tiene de su lado a todas las potencias occidentales que hoy por hoy son las principales potencias económicas y militares del mundo. La ayuda militar y económica de estos países sí que puede inclinar la balanza del lado ucraniano. Y si esta ayuda no se detiene, es decir, si la apuesta por la victoria de Ucrania es firme, las cancillerías occidentales es posible que incluso le den la vuelta a la situación, pero no de manera inmediata, ni muchísimo menos, va a llevar tiempo. A pesar de todo, hay algunos expertos que argumentan, y bien fundamentado, que Ucrania no puede más que alargar el problema, pero que realmente las posibilidades que tiene de ganar en los términos en los que quiere ganar, es decir, expulsando a los rusos de todos los lugares donde están, no solo de las zonas ocupadas desde el 24 de febrero, sino también del Donbass y de la península de Crimea, que eso, incluso con el apoyo de Occidente, se puede tornar misión imposible. Por ahora, sus principales patrocinadores, que son Estados Unidos, el Reino Unido y Polonia, tomados de uno en uno, parecen firmes en su decisión de seguir apoyando a Ucrania. Pero Zelensky, que el año pasado, recordémoslo, entre los meses de marzo y abril, recorrió de manera telemática, eso sí, no se desplazó, en la mayor parte de las veces lo hizo a través de videoconferencia, recorrió todos los parlamentos de Europa y de buena parte del mundo para pedirles ayuda. Este año tiene que esforzarse nuevamente, es decir, debe ir renovando ese apoyo, algo que cada vez será más difícil, porque cuando una guerra se cronifica, que es lo que está sucediendo con la guerra de Ucrania, se va perdiendo el interés por parte de la opinión pública. Otras guerras, no tan lejanas en el tiempo, como pueden ser las guerras yugoslavas en los años 90 o la guerra de Irak a principios de este siglo, pues al principio dieron muchos titulares de prensa, la gente hablaba del tema, era un asunto de portada en los periódicos y a la vuelta de 3 años ya eran pocos los que tenía que suceder algo muy gordo, los que se hacían referencia más allá de los especialistas en política internacional y los muy interesados en lo que sucede por el mundo. El resto, la gran opinión pública directamente lo daba por descontado y no hablaba del tema. Lo que está sucediendo ahí hoy por hoy, han pasado solo 10 meses, siguen llevando las televisiones y los periódicos, pero ya no despierta la misma atención que hace unos meses, cuando se convirtió en todo Occidente en tema de conversación corriente.
En Estados Unidos son muchos los que empiezan a dudar que merezca la pena hacer todo este esfuerzo económico y militar para ayudar a un país que está muy lejos, que no perciben, a diferencia de lo que comentaba antes, de que en Europa lo percibimos como algo muy cercano, está casi dentro de nuestra misma zona horaria, no exactamente, pero muy cerquita, pues que no lo perciben como algo cercano y que además está empezando a ser muy gravoso. El líder republicano de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, el otro día señaló el creciente escepticismo entre los republicanos sobre el gasto militar en Ucrania. En muchos países de Europa, la inflación, el coste de la energía y la afluencia de refugiados provocada por la guerra están ocasionando malestar. Esto no os digo nada que no sepáis. Y eso podría presionar a sus gobiernos para que limiten o suspendan su apoyo financiero y militar a Ucrania, o que presionen directamente para que se busque una salida negociada lo antes posible. Pero lo peor de todo es que esto no tiene visos de acabar pronto, porque al final esta guerra, como todas las guerras, es cuestión de dos. Los que están fuera pueden insistir en una o en otra dirección, pero si hay voluntad de combate, los combatientes van a combatir de cualquier manera, tengan o no tengan apoyo. Los ucranianos quieren resistir hasta el último hombre y la verdad es que no les podemos culpar por ello. Están defendiendo su país, están defendiendo sus ciudades, sus casas, sus familias, y es normal que estén imbuidos de una moral de victoria a prueba de bombas. Nunca mejor traída la metáfora. Los rusos, por su parte, solo conocen, los rusos de a pie, quiero decir, solo conocen hasta cierto punto lo que está sucediendo en Ucrania, lo que les llegan, que no es demasiado, y por supuesto es un relato muy adulterado. La propaganda oficial les muestra solo una parte, aunque ya el gobierno de Vladimir Putin no puede seguir fingiendo que aquello es un asunto menor, un problemilla ínfimo en las fronteras que se resuelve con una operación especial, que es como, por cierto, tienen que seguir refiriéndose los periodistas y cualquiera que hable en público en Rusia al asunto de Ucrania. Es decir, no es algo que puedan despachar las Fuerzas Armadas, por supuesto, todopoderosas e invencibles, en cuestión de semanas, sin apenas bajas, que esta era la narrativa oficial del régimen de Putin durante los meses de febrero, por supuesto, marzo, abril, mayo, más o menos hasta el verano. A partir de ahí empezaron a verse, sobre todo a partir de la contraofensiva ucraniana, a finales de agosto y principios de septiembre, es cuando empezaron a verse en problemas. Empezaron a llegar ya una cantidad considerable de ataúdes a la retaguardia. Vieron que zonas en los mapas que les ofrecían en sus informativos televisados, mapas en los que aparecía media Ucrania en manos de Rusia, pues no es tan media. Hoy solo es una quinta parte y están sufriendo para mantener esa quinta parte. Así que incluso con el relato más dulcificado que pueda crear un propagandista ruso, cuesta decir a los rusos de a pie que la cosa marcha bien. De todas maneras, les siguen transmitiendo la idea de que no son asuntos menores los que tienen ahora mismo entre manos y que los superarán a lo largo de las próximas semanas. Putin, de cualquier modo, no tiene intención alguna de desescalar este conflicto, no por nada, sino porque esto lo empezó él, no lo olvidemos, y se le va el poder en ello. Ha llegado demasiado lejos y si se retirase mañana, como le están pidiendo, lo que tiene que hacer usted es, lo primero que debe hacer usted es empezar por marcharse, dar la vuelta y después ya veremos, nos sentaremos a negociar y se le pedirán las indemnizaciones oportunas. Bien, en el caso de que decidiese hacer eso, lo pagaría muy caro a título personal y a título político, se entiende. Hay rumores, como os contaba aquí la semana pasada, de que se prepara una gran ofensiva rusa de invierno, quizá, no lo sabemos, con la participación de Bielorrusia, cuyo objetivo, el de esta ofensiva de invierno, sería apoderarse, en un golpe de mano rápido y certero, de las dos principales ciudades del país, que son Kiev y Kharkov. Luego Odesa, que es la tercera, ya está en el otro extremo, está en la costa del Mar Negro. Tanto Kiev como Kharkov están muy cercanas a la frontera rusa. Bueno, Kiev exactamente a la frontera bielorrusa, pero lo mismo da que me da lo mismo. Y claro, de perderse cualquiera de las dos supondría un varapalo para los ucranianos, para la moral ucraniana. Lo que suceda en 2023, de cualquier manera, es, y os lo digo ya, no nos vamos a llevar a engaño, es completamente imposible de prever. ¿Por qué? Porque aún no han sucedido muchas cosas que marcarán el devenir de los acontecimientos. Simplemente, mañana puede suceder algo que hoy no ha sucedido
definido y que ese algo marque el curso de acción de muchos acontecimientos. Nada más. Ese es el problema de hacer previsiones con lo que se conoce en este momento. Van a pasar cosas, pero no tenemos ni idea de lo que va a pasar. Pero bueno, según está la situación y cómo ha ido evolucionando esta situación a lo largo de los últimos 10 meses, sí que se pueden sacar algunas conclusiones. La primera y más importante es el sorprendente y completamente inesperado éxito de Ucrania en el campo de batalla. Eso es lo cierto. Ucrania ha reventado las expectativas de muchos. No se preveía que actuasen de esta manera, que pensaban en los primeros días que su ejército se derrumbaría en cuestión de días. Bueno, esto me tengo que incluir. Todos pensábamos que el ejército ruso sobre el papel era tan poderoso y el ucraniano era tan inferior desde el punto de vista humano y técnico que no conseguiría aguantar mucho, que era una cuestión de una semana, 2 semanas y poquito más. Pues bien, Kiev no solo no cayó rápidamente, tal y como se pensaba, ante los rusos, y ni el gobierno del presidente Volodymyr Zelensky colapsó y tuvo que exiliarse, sino que el ejército ucraniano ha lanzado en los últimos meses, especialmente a partir del mes de agosto, sus propias contraofensivas, recuperando con ellas una porción de territorio significativa en regiones importantes como la de Kharkov. No olvidemos que hasta principios de septiembre el frente en Kharkov nunca la llegaron a ocupar los rusos, pero se quedaron muy cerquita, en las mismas inmediaciones de Kharkov, o la de Gerson, que es así, llegaron a ocuparla y tuvieron que abandonarla a principios de noviembre y cruzar el río Dnieper. Los rusos, quiero decir, fueron los que tuvieron que cruzar el río Dnieper y salir de ahí a la estampida. Ucrania ha logrado esto gracias a varias razones que hemos visto con mucho detalle aquí en la Contracrónica, porque este es uno de los temas principales del que he tratado en el último año, ya sea solo o en compañía de algunos colaboradores de primer nivel. Una de las razones es el apoyo sostenido que recibe por parte de Occidente, el Occidente rico, militarmente muy poderoso, y esta ayuda es imprescindible. Lo vimos, por ejemplo, en el caso del HIMARS, los sistemas, y ahí simplemente podemos sospecharlo porque no sabemos exactamente cuánta información está transmitiendo Estados Unidos y la OTAN al alto Estado Mayor ucraniano, pero debe de ser mucha, y el envío desde los Javelin, munición, tanques, en fin, cuando potencias militares del nivel del Reino Unido, de los Estados Unidos, te echan una mano, pues lo tienes todo mucho más fácil. Esta es una de las razones. Otra sería los errores operativos rusos, que han sido muchos. Y por último, y esto es importantísimo, es la determinación y la dedicación del propio gobierno ucraniano, de su ejército y de los ucranianos de a pie, que desde el primer día no han escatimado sacrificios personales para repeler la invasión. La combinación de todo ello nos ha conducido hasta el momento presente, enero de 2023. Un escenario en el que estoy convencido de que Putin no se lo creería hace unos meses solo, vamos, que no se veía aquí hace 10 meses. La feroz resistencia de Ucrania y de los ucranianos ha obligado al Kremlin a cambiar su estrategia inicial de varias maneras. A principios de abril, las fuerzas rusas se retiraron desordenadamente, dejando tanques y equipos militares de todo tipo a sus espaldas del frente norte, para centrarse en el sur y en el este de Ucrania, como puente entre sus posiciones preexistentes en Crimea y el Donbass y el territorio de la Ucrania libre. Pero esa operación tampoco le salió bien, bueno, de hecho le salió bastante mal, porque desde entonces los rusos no hacen más que retroceder en el este. Putin tuvo que recurrir en septiembre a algo que no tenía previsto, una movilización militar parcial, y declaró la anexión de las 4 regiones ucranianas más orientales: Donetsk, Lugansk, Zaporilla y Gerson, para apuntalar el retrato en su casa, en Rusia, de que todo marcha bien y poner sobre una posible mesa de negociaciones el hecho de que esto ya es parte de Rusia, de que esas provincias ya son rusas y como tal deben ser respetadas. Pero la verdad es que ni Zaporilla ni Gerson están en manos rusas, por lo que su reclamo languidece ante la realidad. Estos reveses en cadena han provocado que Rusia apunte cada vez más a la infraestructura energética de Ucrania. Le dediqué un programa hace no mucho a este tema, mediante ataques con misiles y con drones, ya que no pueden avanzar en el campo de batalla, o que cuando lo intentan les cuesta conquistar un solo kilómetro, les cuesta muchas vidas, pues lo que tratan es de infligir el máximo daño económico, para convertir el invierno ucraniano, que ya de por sí es muy duro, en un auténtico infierno para la población civil. De cara a los próximos meses,
sanciones. Desde el punto de vista militar, Ucrania está bien posicionada para seguir avanzando. Por ahora solo tienen un frente que atender. No sabemos lo que sucederá si se desata esta ofensiva de invierno y le abren un frente por el norte, cerca de Kiev, con los bielorrusos, pues ya esto habrá cambiado. Lo que os decía antes, en el momento en que se introduce un nuevo elemento, que no sabemos si se introducirá o no, cambiará el escenario por completo. Pero por ahora, nada más tienen un frente que atender y su capacidad ofensiva ha mejorado mucho. Tras 10 meses de guerra, el ejército ucraniano es un ejército serio ya, conformado por veteranos muy motivados. Que Estados Unidos o la Unión Europea o la OTAN apoyen a Ucrania queda fuera de toda duda. Es decir, es una cosa que va de suyo. Lo que no sabemos es la medida en la que les van a apoyar, al menos en el medio plazo, por lo menos. Pero claro, no sucede lo mismo con el resto del mundo. Países como China, como la India, como Turquía, se han negado a participar en el esquema de sanciones a Rusia y han intensificado incluso sus relaciones económicas con Rusia, lo que ha permitido a Putin capear la presión de las sanciones de Occidente y evitar un colapso económico. Esto también les está permitiendo financiar el esfuerzo bélico. Pero que se hayan mantenido fuera de las sanciones no equivale a un apoyo total, un cheque en blanco a la invasión rusa. Si bien los medios estatales chinos siguen siendo prorrusos, el país no ha tomado partido oficialmente por la posición rusa, es decir, se mantiene en un limbo. India, lo mismo, se mantiene cuidadosamente neutral. Estos países tienen un interés esencialmente práctico. Quieren gas, quieren petróleo a buen precio y en el caso de China le permiten mantener el antagonismo frente a Estados Unidos. Pero si la cosa fuese a más y el Kremlin escalase todavía más esto, no sé, empleando armas químicas o nucleares, pues estos países seguramente reconsiderarían su actitud. Es decir, que los salvavidas de los que depende la economía rusa también son factores que limitan lo que pueden hacer en el campo de batalla. Por último, tenemos la situación política interna de cada país. Hasta ahora, incluso bajo la presión de una leva enormemente impopular, Putin ha demostrado su capacidad para eliminar a la oposición a la guerra en el interior de Rusia, mediante censura y represión. Zelensky también ha demostrado su capacidad no solo para permanecer en el poder, sino también para asegurarse apoyos de todo el espectro político ucraniano. Pero si ninguna de las partes puede obtener una victoria militar total, lo que parece poco probable en esta etapa, sinceramente, en victoria militar total estoy hablando, el coste humano, económico, político del conflicto aumentará con el tiempo y una vía diplomática podría volverse más atractiva. Esa vía, hoy por hoy, no se atisba. El Kremlin continúa fiándolo todo a las operaciones militares y los ucranianos quieren que esto se resuelva en el campo de batalla, obligando a Rusia a retirarse con el rabo entre las piernas. La mayor parte de ucranianos están a favor de continuar con la guerra hasta que se recuperen todos los territorios, incluida Crimea y las partes del Donbass que perdieron en 2014. En resumidas cuentas, la guerra de Ucrania, todo indica que la guerra de Ucrania va para largo, se avecina otro año difícil, con giros inesperados, ya sea en forma de nuevas ofensivas, cambios políticos o avances diplomáticos que involucren la mediación internacional. De un modo u otro, esto tendrá que acabar porque todas las guerras, incluso las más largas, terminan, ya sea por una victoria militar clara de uno de los bandos o por una negociación diplomática entre las dos partes ya completamente exhaustas. Pero no tenemos ni idea ni de cuándo sucederá, ni de, y esto es importante, pues especialmente para las dos partes implicadas, de cómo sucederá. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con María Victoria, que pregunta por Indra y el voto electrónico. Hola Fernando, buenas tardes. Escucho tus podcasts con mucha asiduidad porque la verdad que me encantan. Veo que no, el tema este del voto electrónico a ti no te acaba de cuadrar y aquí no tenemos el voto electrónico, pero vamos a tener a Indra, que ya la hemos tenido en otras ocasiones, pero sin el control de Pedro Sánchez. En Sudamérica han intervenido en varias elecciones. En todas ellas, mira qué casualidad, ha habido de repente un parón y de repente estaban las cosas equilibradas o tal, y plan, de repente una pequeña diferencia de la izquierda, Eso ha pasado en Brasil, ha pasado en Colombia, ha pasado en todos sitios. Y a mí esto me huele ya un poquito a que puede haber manos interesadas en manejar esto. Aquí el interés en meterse en Indra estaba clarísimo. Es que no hay más que verlo.
y se van confirmando todo lo que yo me estaba oliendo y los miedos que yo tenía. Aquí está la derecha pensando que va a llegar a las elecciones y que va a ganar y que va a tal. Y aquí no va a ganar la derecha. Aquí va a haber un pufo como la copa de un pino en las elecciones. Y si no, tiempo al tiempo. Bueno, pues nada, yo no te hago más que mandarte este artículo del debate, en donde viene detallado el tema de Indra y cómo se va a cocer las elecciones aquí y qué ha pasado para que Indra sí o sí se lleve el escrutinio. En fin, pues vale, no tengo más que añadir. Si tú es un tema que te parece que sea de interés y que puedas tú investigar y que puedas tú mirar, pues míralo. Y si no, pues nada, no me hagas ningún caso. Venga, muchas gracias y bueno, enhorabuena por tus programas, que son estupendos. Esto, María Victoria, lo hemos hablado muchas veces en la contrarréplica, pues casi siempre que hay elecciones, pero en España el voto es físico, con o sin Indra. Sé que Indra, por lo demás, no recuenta los votos. A ver, se vota, ya está. La gente va a votar, el que va a votar, pues va a votar y vota hasta las 8 de la tarde, que es cuando las 8 de la tarde en punto se cierran las mesas. Lo único en Canarias se cierra una hora más tarde, pero las 8 locales, vamos, siempre a las 8 de la tarde. Los colegios cierran y comienza el recuento mesa por mesa. La mesa electoral está en España, está compuesta por el presidente de la mesa y sus dos vocales, que son ciudadanos, como tú y como yo. Si nos toca, tenemos que ir y comernos el día entero allí. Bien, la mesa electoral es la encargada de hacer el recuento de papeletas de esa mesa. Para hacer el recuento, el presidente va sacando las papeletas una por una, lee en voz alta el voto y lo muestra tanto a los vocales como a los interventores de los partidos políticos allí presentes. Al recuento, por cierto, pueden asistir ciudadanos si así lo desean. Deben informar antes a la policía que custodia el colegio electoral porque se cierra el colegio, para que haya tranquilidad. Una vez, pero no tienes más que ir a las 8 menos cuarto, solicitarlo y te quedas dentro. Lo que no puedes, evidentemente, es participar en el recuento, pero sí puedes asistir a él. Y verás al presidente leer los votos en voz alta. Bien, ya día dicho, se ponen a contar una a una, habrá mesas con muchos votos y otras que se recuenten en cuestión de minutos. Una vez finalizado el recuento de su mesa, el presidente, los vocales y los interventores firman el acta de resultados. Se hacen 3 copias del acta. Una se entrega en el juzgado de primera instancia más cercano, otra se entrega a un empleado de correos que la lleva a la Junta Electoral Central y otra al representante de la Administración Pública. Este último, el del representante de la Administración, comunica por vía telemática, actualmente se hace a través de un iPad, una tableta, el resultado de la mesa al centro de datos, que lo incorpora como resultado provisional. Este centro de datos recibe los resultados de todas las mesas del país y les aplica las fórmulas correspondientes para el reparto geográfico de votos, nada más. Hecho esto, va dando resultados provisionales que cambian a lo largo de la noche. Los votos, entre tanto, se quedan en custodia de la policía por si hay impugnaciones de mesa. Indra no se encarga de contar ni un solo voto. Los votos los recuentan el presidente y los vocales. Lo que hace Indra, exactamente el presidente. Los vocales asisten, con mejor o peor cara, a que el presidente les vaya leyendo todas las papeletas de la mesa una por una. Lo que hace Indra es volcar en la página web oficial de las elecciones los resultados que les van llegando desde las distintas mesas electorales. Esos resultados son provisionales. Durante los días siguientes se van conociendo los definitivos, que ya provienen directamente de la Junta Electoral Central, que suma los votos de las actas mesa por mesa y hace el reparto definitivo de escaños. Esa es la razón por la que a veces baila algún escaño 2 o 3 días después. En el caso de que un partido detecte una incongruencia entre los datos provisionales y los definitivos, impugna una o varias mesas y se vuelven a recontar los votos, porque es que los votos siguen ahí. Los partidos tienen interventores en el proceso de recuento, acreditados como tal, y llevan su propia cuenta, porque conocen los resultados y los datos de todas las actas sobre las que ellos mismos han estampado su firma, antes de que se hagan las 3 copias y se lleven al juzgado, a la Junta Electoral y al centro de datos. El español es un sistema de escrutinio muy robusto, muy rápido y muy seguro. Eso se debe a que está bien diseñado, a que los colegios cierran pronto y a las 8 de la tarde, hay países en los que cierran mucho más tarde. Y aquí hay listas cerradas, a excepción del Senado. Escrutar listas cerradas es siempre más rápido que hacerlo con listas abiertas. Si te fijas, los resultados en el Senado van siempre sensiblemente más lentos que en el Congreso. Así que, María Victoria, estate tranquila, porque las posibilidades de que haya un fraude electoral en España son pequeñas. Y si lo hubiese, sería fácil de impugnar. Bien, vamos ahora con Jordi, que es de Tarragona, que nos habla de la polémica que ha ocasionado el discurso del rey la pasada Nochebuena. Quería hablar de la polémica del discurso del rey de Navidad. Hay gente conservadora ya como Quintana Paz,
que comenta que su discurso es propio de valores de la ESO: paz, concordia, responsabilidad, todos buenos. Más que para un rey de un país que tiene problemas ya de convivencia política, de reglas de juego, de integridad territorial, parece un mensaje de Miss Universo. Antes te decían que es más práctico y funcional tener un jefe de Estado como jefe de Estado al rey que no a Alfonso Guerra o Federico Trillo de presidentes de la República. Yo pues estaba de acuerdo, pero he cambiado de opinión porque, y creo que mucha gente también lo va a hacer, porque como decía el gran filósofo Cantinflas, estábamos bien y ahora estamos mal, pero hemos mejorado, porque estábamos bien, pero era mentira, y ahora estamos mal, pero es verdad. Todo esto es una fantasía del rey que es funcional para el PSOE State of Maine, que van a tratar al rey como un monigote. A ver si alguien se imagina que la reina de Inglaterra, en la escena del tren famosa, no se iba a quedar con el bolso clavada en el andén hasta que algún subalterno fuese al señor primer ministro a decirle que saliera del tren inmediatamente, que tenía que entrar ella. Si tú no te sabes hacer valer, ¿qué te van a defender los demás? Esto es primera lección de Maquiavelo. Los príncipes que no tienen coraje de defender su estado acaban cayendo porque la suerte pues se acaba. Así, si se ponen las cosas feas, pues y hay necesidad perentoria, pues de un reset, pues lo van a tratar como un fusible. ¿Vale? Buen año y felicidades por el programa. A mí el discurso del rey me pareció razonable, Jordi. El rey ejerce de moderador y no puede tomar posiciones políticas, así que se limita a hacer un repaso general de los asuntos de actualidad. Este año habló, si mal no recuerdo, es un discurso muy breve el del rey, no pensemos que es que está allí 2 horas, ¿eh? Si no recuerdo mal, de la guerra a Ucrania, de la posible crisis económica que aparece por el horizonte y del deterioro institucional que sufre el país, pero sin señalar a nadie, porque no podía señalar a nadie. Pidió lo que se espera que pida el rey, que no nos dejemos dividir y que enfrentemos el futuro con serenidad. Vamos, nada especial. Era un simple mensaje navideño retransmitido en plena Nochebuena mientras la gente pues preparaba la cena, ¿no? En familia. No sé, quizá algunos esperaban que el rey iba a soltar un mitin incendiario desde el Salón del Trono del Palacio Real, pero es que eso no era posible, y de serlo hubiese sido contraproducente. Mira, Felipe VI, a quien le está tocando reinar en unas circunstancias muy difíciles, mantiene la cabeza fría, y eso es bueno. Evita choques innecesarios con el gobierno. Ha entendido que los gobiernos pasan, pero la institución monárquica permanece. Así que en cualquier cosa que diga, todo va a pasar siempre por la defensa de la Constitución, que es a quien le debe la corona, no lo olvidemos. Y lo va a hacer de manera muy diplomática, que es, por cierto, lo que está haciendo. Bien, vamos ahora con Israel, que vuelve con el tema este de los enfermeros en el Reino Unido. Partiendo de la base de que yo simpatizo con su dilema, pues me gustaría hacer un par de matizaciones. La primera, que toda esta retahíla de problemas laborales que afirma tener, bien, es el pan nuestro de cada día de los empleados por cuenta ajena, tipo del Reino Unido, de Europa Occidental. Es decir, no es el único colectivo que le gustaría cobrar más y trabajar menos. Es una idea bastante extendida. En segundo lugar, siendo cierto que la remuneración evidentemente es una de las facetas más importantes de una situación laboral, hay más cuestiones. Es decir, habría que analizar este colectivo de profesionales, pues por ejemplo, cuál es su jornada laboral, vacaciones, tolerancia de su empleador con el absentismo laboral, tolerancia con la falta de eficacia, de eficiencia en el trabajo, porque hay profesionales maravillosos y también hay tarugos, como en todas las profesiones bajo las estrellas. Quizás la cuestión de fondo es la falta de eficacia de los sistemas estatales de salud, que es el caso del español o el caso del británico, que son muy caros y por lo que vemos no es capaz de generar una situación laboral confortable para sus profesionales. Son caros, pues bueno, después de las pensiones seguramente sea la primera partida de gasto de los estados. Y no son eficaces porque si se sostienen es básicamente porque aquella persona en general que junta 4 euros y se lo puede permitir acude a la sanidad privada. Tanto el sistema británico como el español colapsarían en cuestión de horas si todos los ciudadanos acudieran a recibir la prestación sanitaria en el sistema estatalizado. Entonces quizás llegaría el momento de pensar en una colaboración con el sector privado. De hecho, una alternativa que tienen estos profesionales que están tan maltratados en el sector público
Supongo que en el sector, si es un país occidental, pues debe haber otro tanto de sector privado de la sanidad en el que pueden echar el currículum si creen que su existencia en el sector público pues es una auténtica desdicha. Entonces, quizás ya digo, la cuestión de fondo sería hacer una enmienda a la totalidad a tener un sistema estatalizado de salud, cuando el sector privado, en el cual las empresas no tienen una clientela cautiva, como sucede en el sector estatalizado, que tú tienes que ir a tu centro de salud y a tu hospital de referencia, te traten bien, ya digo, la mayoría de las veces, o te traten mal, que también pasa. Ya digo, el sector privado necesita tener buenos profesionales, tenerlos bien pagados, porque el cliente, si ve que no se le atiende bien, pues en la mayor parte de las ocasiones le sobran centros sanitarios en los que su dinero será muy bien recibido. Y ya digo, el sistema, por ejemplo, alemán, que la colaboración con el sector privado es muy amplia, a lo mejor nos queda un poco más a desmano, pero todos estos problemas que nos están narrando que hay en Gran Bretaña, pues no me da la impresión de que se estén produciendo. Bueno, yo ahí lo dejo. Esto que nos cuenta Israel tiene mucho sentido. No termino yo de ver por qué el Estado tiene que ser el propietario de hospitales y patrono de médicos y enfermeras, ¿no? Si quiere con dinero público financiar un sistema sanitario nacional, que es, a fin de cuentas, eso, una decisión política como cualquier otra, puede hacerlo de forma mucho más eficiente y ahorrándose muchos dolores de cabeza contando con el sector privado. En muchas comunidades autónomas españolas se hace. Tú pagas tus impuestos y si lo necesitas acudes al médico, pero ese médico no es un empleado del Estado, sino de una empresa privada que tiene un convenio con el Estado, del mismo modo que el vigilante de la puerta del ministerio de turno no es un empleado público, sino un empleado de Proseguro de cual empresa que sea. Tampoco lo son los que limpian las oficinas o los que te atienden en la cafetería. El Estado contrata con el sector privado infinidad de servicios, más de los que pensamos. No veo la razón por la que los servicios sanitarios no pueden ser uno de ellos. Bien, pues vamos a terminar ya. Vamos con Pizarro, que nos habla de Putin y su petróleo. La Unión Europea ha decidido fijar el tope al precio del petróleo ruso para respaldar decididamente a Ucrania y a su población y mantener su apoyo inquebrantable a la independencia, la soberanía y la integridad territorial de Ucrania dentro de sus fronteras reconocidas internacionalmente. No sé cómo se las ingeniará Rusia para minimizar las consecuencias de esta medida, ni sé cómo se las ingeniará la Unión Europea para justificar el futuro quebranto de la medida pese a que no se alcance la independencia, la soberanía y la integridad territorial de Ucrania. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contra de hoy, el segundo día del año, 2 de enero. Mañana será 3, estaré de vuelta, por supuesto, pero antes de nada quisiera a todos, a los que no estuvisteis aquí la semana pasada, felicitaros este año que acaba de empezar, el año 2023. Habrá contracrónica, por supuesto, y contrahistoria y todas las contras. Entre tanto, me despido de todos vosotros. Hasta mañana.